Bendiciones familia, los del camino. Estamos ya por terminar todo nuestro tiempo de discipulado, ¿no? Estamos en el tercer bloque de crecimiento discipulado uno a uno, ¿no? Y vamos a tratar ya el último tema que es vida ministerial, ¿no? Y esperamos que usted haya sido consolidado, que no haya sido en vano todo este tiempo, ¿no? Que usted haya crecido y comprometido mucho más en el Señor. Entonces, en este último tema, el tema va a ser vida ministerial, ¿no? Vida ministerial, y el texto base es Mateo 4:19, ¿no? Cuando Jesús le habla a Pedro, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Y esto es algo muy importante porque para hacer la obra de Jesucristo necesitamos tener un compañerismo profundo con el Señor y seguirle, ¿no? Es importante nuestra actitud, no que no sea una fe pasiva, sino una fe activa. Y cuando nuestra fe va a ser 100% activa es cuando seamos capacitados, entrenados, ¿no? Porque vamos a tener entendimiento de lo que somos, de lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Por esa razón, en este tiempo vamos a ver por lo menos 5 elementos para poder comprender la vida ministerial, ¿no? Acá hay un dicho que dice, si la reforma del siglo XVI devolvió la Biblia a los laicos, la reforma espiritual venidera los devolverá el ministerio, ¿no? Porque es importante que cada siervo de Dios comprometido con el Señor esté comprometido en el ministerio. Entonces, como primer punto, ¿no? Tenemos la perspectiva bíblica acerca de la iglesia, ¿no? La perspectiva bíblica acerca de la iglesia. Bueno, hay un comentario, no de un escritor, que dice, el hecho más desafiante para los cristianos no es que debemos hacer algo, ¿no? Para la iglesia, sino que nosotros constituimos la iglesia, o sea, nosotros somos la iglesia, ¿no? Y por consiguiente, no, si queremos que la iglesia crezca que avance, nosotros tenemos que estar comprometidos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que tenemos que aprender, ¿no? Que no trabajamos en la iglesia, sino que somos la iglesia, ¿no? Entonces, ¿no? Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2 del 20 al 22, ¿no? Cómo la Biblia describe la relación entre los miembros laicos y la iglesia, ¿no? Y mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que nosotros como laicos, ¿no? Estamos en el ministerio, ¿no? Y hay dos elementos básicos que hacen que la iglesia sea lo que es, ¿no? El servicio y el compañerismo. Dos cosas muy importantes que tenemos que hacer nosotros, el servicio y el compañerismo. Cuando hablamos del laico, por favor, estamos viendo que es un cristiano fiel, bautizado, no sacerdote ni religioso, ¿no? Entonces es importante aclarar algunos términos, ¿no? Entonces, para que la iglesia se movilice como cuerpo de Cristo, debemos realizar los ministerios que Jesucristo realizó en la tierra, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23, hay 3 cosas que Jesús hacía en su ministerio y que esto nos va a ayudar mucho a nosotros a seguir sus pisadas, ¿no? En el libro de Mateo 4, 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, ¿no? De ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿no? Entonces, el ministerio de Jesús se basó en 3 grandes bloques: la enseñanza, que tiene que ver con la educación, la capacitación y poder espiritual, ¿no? La predicación, que tiene que ver con la difusión del evangelio, misiones al exterior, y sanando, servicio social o participación en el mundo, ¿no? Y eso es algo importante que nosotros como cristianos tenemos que hacer dentro del ministerio, ¿no? Que somos la iglesia, ¿no? Para que podamos ser efectivos en la expansión del reino de los cielos, ¿no? Ahora, como segundo punto, también tenemos que ver la perspectiva bíblica acerca del laico, ¿no? O sea, acerca de nosotros como cristianos fieles, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 19, dice, y les dijo Jesús, ¿no? Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Entonces,
Jesús lanza un gran desafío a los apóstoles, ¿no? Venid en pos de mí y les haré pescadores de hombres, ¿no? Una perspectiva completamente diferente porque ellos eran pescadores, ¿no? Les habla su lenguaje, pero para lanzarlos a algo muchísimo mayor que era el ministerio, ¿no? Ahora, según Mateo 5:13, ¿no? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿no? Entonces es importante que los cristianos no somos sal insípida, ¿no? Sino sal salada, ¿no? Que va a afectar al mundo, que va a preservar al mundo y va a dar sabor al mundo, ¿no? Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, en Mateo 5:14 dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Entonces es importante también lo que dice aquí. No somos una llama a punto de apagar, sino somos la luz del mundo, algo que brilla y expande, ¿no? Para que todos vean lo que somos, ¿no? Somos hijos de Dios, somos representantes de Cristo, somos embajadores de Cristo en esta tierra, ¿no? Y finalmente también en Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? No somos máquinas, no que funcionamos bien. Necesitamos, ¿no, hermanos? La oración del pueblo, necesitamos como respaldo al Señor Jesucristo para poder hacer la obra del Señor, ¿no? ¿Por qué? Jesús dio un gran principio. Hay pocos obreros, la mies está lista y preparada, pero los obreros somos pocos, ¿no? Y esos pocos obreros necesitamos depender de Dios, de Jesucristo y de la iglesia que esté clamando por los obreros para que sigan adelante y seamos fieles, ¿no? Entonces, las iglesias no pueden difundir el evangelio porque están separadas de sus vecinos y son introvertidos, ¿no? Es importante que la iglesia muestre, ¿no? Lo que es, pueda salir afuera, no se concentre dentro, sino afuera en el mundo para poder evangelizar, ¿no? Para que sea conocido por sus buenas obras, ¿no? Por la sal y la luz que refiere para poder influenciar sobre ellos, ¿no? Entonces es importantísimo que tú y yo estemos comprometidos, ¿no? Fielmente al Señor, no teniendo un buen testimonio, un buen respaldo de Dios y estar enteramente preparados con la palabra para toda buena obra, ¿no? Entonces, siguiendo, ¿no? Según Pedro, 1 Pedro capítulo 2, del 4 al 5, y luego versículos 9 y 10, vamos a leerlo primero y vamos a ver, ¿no? Qué significados, ¿no? Habla acerca de los cristianos en este pasaje. 1 Pedro, primeramente, capítulo 2, 4 y 5. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, ¿no? Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, dentro de todos los pasajes que hemos leído, de esos versículos, por lo menos hay 5 nombres, 5 aspectos en lo que se refiere a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Número 1, piedras vivas, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Entonces, es importante que usted entienda estos principios, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Nuestra identidad, ¿no? Piedras vivas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, ¿no? Pasamos a un tercer elemento y es la perspectiva bíblica acerca de los dones que nos da Dios, ¿no? Y es importante, mis amados hermanos, aquí recalcar que todos nosotros tenemos dones, ¿no? Al menos mínimo un don.
¿no? El Señor Jesucristo, cuando Dios subió a la cruz, ¿no? Dice, subió a lo alto, ¿no? ¿No? De la cautividad, ¿no? Bajó a lo más profundo de la tierra también, ¿no? Y dio dones a los hombres. Así es que, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de Dios espiritual, ¿no? Tenemos dones dotados por el Señor para el servicio de la iglesia, ¿no? Y ahora vamos a ver por lo menos hay pasajes, ¿no? Como Romanos capítulo 12, Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4, que nos habla acerca de los dones, ¿no? Vamos a ver primeramente Romanos capítulo 12, del 6 al 8, ¿no? ¿Qué nos dice ahí acerca de los dones? Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7, si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, ¿no? Entonces, importante, hermanos, cómo este pasaje de Romanos nos muestra, ¿no? Los diferentes dones que tenemos, ¿no? Dice profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y el don de misericordia. Ahora, también está 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 11. Lo voy a leer rápidamente para que usted también tenga un entendimiento acerca de este pasaje referente a los dones, ¿no? Dice 1 Corintios 12, 8, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, ¿no? Entonces también aquí vemos que tenemos diferentes dones que hemos recibido para el Señor y tenemos que usarlos de una forma apropiada, ¿no? Porque esos dones no han sido dados para nosotros, sino para el servicio de la iglesia y para el servicio del mundo. También podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 4, 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que nos habla del ministerio quíntuple, ¿no? Entonces, todos estos pasajes nos habla acerca de los dones que cada cristiano tiene, ¿no? Y que justamente esos dones ayudados por Dios, ¿no? Para poder servir, ¿no? Con eficacia, ¿no? Para poder ver la gracia de Dios y que el mundo sea bendecido, la iglesia sea bendecida, ¿no? Entonces, mientras más uses tus dones, más se van a incrementar, más vas a crecer, más vas a poder desarrollarlo y también, mientras más tú uses tus dones, se te añadirá más dones todavía. Así es que es importante que cada cristiano descubra su don y pueda servir a Dios con excelencia, ¿no? En lo suyo, ¿no? Porque si yo no discierno mi don y quiero entremeterme en otras cosas que no soy llamado, voy a fracasar, me voy a defraudar y también a los demás, ¿no? Pero cuando yo estoy en mi don, ¿no? Justamente cuando habla acerca del don, ¿no? En el libro de Romanos capítulo 12 dice, es nuestra esfera de efectividad, ¿no? En el don es nuestra esfera de efectividad donde nosotros tenemos totalmente control, respaldo del Espíritu Santo, somos fuertes y realmente somos muy bendecidos, ¿no? Para bendecir. Entonces es importante esta parte acerca de la perspectiva bíblica acerca de los dones que Dios da, ¿no? También un cuarto elemento, ¿no? Es referente a la perspectiva bíblica acerca de la capacitación, ¿no? Y esto también es algo muy importante, ¿no? Porque los dones son muy esenciales para realizar el ministerio que nos da. Sin embargo, para que los dones den fruto, usted necesita ser capacitado, ¿no? ¿Cuántos cristianos ignoramos muchas cosas acerca de los dones, acerca de los misterios del Espíritu Santo y no tenemos ni idea o no lo ejercemos porque no estamos capacitados, no lo entendemos, ¿no? Así es que como cristianos es importante, ¿no? Es su responsabilidad y mi responsabilidad que seamos capacitados para la gloria y honra de su nombre, ¿no? Los que los que deseamos servir a Dios, ¿no? Es importante que estemos preparados. La preparación es muy necesaria para todo siervo de Dios, para todo laico que realmente quiere servir, ¿no? Porque
al ser capacitados, vamos a tener mucho fruto, lo vamos a hacer con excelencia, ¿no? Lo vamos a hacer bíblicamente y con el respaldo de Dios, ¿no? Entonces no vamos a cometer errores, ¿no? Por ignorancia. Entonces es muy importante que usted y yo siempre seamos continuamente capacitados para la gloria de su nombre. Por esta razón también es justamente que ustedes están siendo consolidados, ¿no? Para que sean más efectivos para el ministerio que Dios les ha dado. Entonces, vamos a ver Marcos capítulo 3, del 13 al 15. Hay tres cosas que Jesucristo hizo para capacitar a sus discípulos y que eso nos va a ayudar mucho también a tener un entendimiento acerca de nuestra preparación, ¿no? Marcos capítulo 3, 13 al 15 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, ¿no? Versículo 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, hay tres cosas que nos enseña aquí este pasaje, lo que hizo Jesús con sus apóstoles. En primer lugar, Jesucristo los llamó y los eligió, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, que tenemos que ser llamados por Dios para tener su respaldo, su preparación, su capacitación. Muy importante que seamos llamados por Dios, elegidos por Dios. En segundo lugar, ¿no?, según este pasaje que hemos leído, ¿no?, pidió que permanecieran con Él, ¿no? Imagínate, Jesús pasó 3 años y medio en su ministerio terrenal preparando a 12, ¿no? Y después de esto, esos 12 revolucionaron totalmente el mundo, ¿no? Entonces, qué importante es esa preparación, ¿no? Porque Jesús estuvo ahí con ellos todo el tiempo, ¿no? Él permitía que vea lo que él hacía, después que les enseñaba, él los lanzaba a hacer las cosas y luego les daba libertad para que ellos mismos hagan solos, ¿no? Y qué bueno, ¿no?, que ellos fueron capacitados, ¿no? Y es más, en el libro de Hechos registra que los demás reconocían que ellos habían estado con Jesucristo porque todo lo que Jesús hacía, ellos también lo hacían, ¿no? Entonces, qué bueno es la capacitación, ¿no? Entonces, luego, finalmente, los envió a esparcir el Evangelio. Tienen que ver con ser enviados, ¿no? Note ahí, no fueron enviados sin capacitación, ¿no? Primero fueron llamados por Dios, luego fueron capacitados y recién ahí fueron enviados. Es muy importante que antes de lanzarlos al ministerio, que antes de poder servir en alguna área, necesitamos la capacitación, ¿no? Cuando ellos fueron capacitados, recién fueron enviados y tuvieron una vida fructífera, fueron excelentes al hacerlo, no porque realmente todo lo que Jesús les enseñó, ellos lo experimentaron en su vida y en su ministerio, ¿no? Entonces, al menos para ser capacitados, ¿no?, yo puedo darles por lo menos 4 cosas, ¿no?, de lo que nosotros como cristianos fieles, como laicos, podemos hacer, ¿no? Número 1, tener una vida devocional, un tiempo con Dios. Es muy importante tener una vida devocional, ¿no? Y gloria a Dios que todo cristiano necesitamos, ¿no?, ser capacitados diariamente a través de esa vida devocional, ¿no? Y yo les recomiendo, ¿no?, el tiempo con Dios, que es muy bueno para un devocional diario con Dios, ¿no? Luego también la evangelización, ¿no? Es importante ¿no?, el estudio personal en cuanto a evangelismo, estar comprometido en el evangelismo y estar continuamente preparándome para el evangelismo. Porque cuando yo salgo a evangelizar, no sé con qué persona me voy a chocar. Puede ser con un ateo, puede ser con un científico, puede ser con una secta, y yo necesito estar preparado para toda buena obra. Y cuando yo soy capacitado, entonces estoy más que dispuesto a servir, pero efectivamente porque voy a saber cómo hablarles del Evangelio, ¿no? Refutando sus malas enseñanzas, ¿no? Entonces es importante también que estemos comprometidos con la evangelización, ¿no? Luego, el desarrollo, ¿no? Cómo alentar, fortalecer y edificar a otros, ¿no? Yo necesito, ¿no?, lo que yo recibo, ¿no?, dar a otros, ¿no? Imagínate, es importante lo que el apóstol Pablo, alguien dijo algo muy importante, ¿no? Todo cristiano, ¿no?, que quiere ser saludable y crecer, necesita a 2 personas en su vida. Necesita a un Pablo que está encima de nosotros, al cual rendir cuentas, al cual aprender, admiramos y nos reta y nos motiva a crecer, a impulsarnos, pero también necesitamos a un Timoteo, ¿no?, para
para que todo lo que yo recibo de esa persona que está más alta que yo pueda volcarlo en mi Timoteo, que está más baja que yo, ¿no? Entonces así el cristiano se vuelve una fuente de vida porque recibe y da, y no como el mar muerto que solamente entra, ¿no? Agua, pero no hay salida y todo es muerto ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué me vale tener capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones cuando todo se queda conmigo? No, lo que yo recibo es para dar en el Señor, ¿no? Entonces, y finalmente también con la consejería, tiene que ver con la consejería familiar, la consejería matrimonial y la consejería a los adolescentes, jóvenes, adultos, en fin, a todos. Es importante que estés comprometido con la consejería, ¿no? Y mientras más estés capacitado en la consejería y mientras más tengas la experiencia, mucho más efectividad vas a tener al hacerlo. Entonces es importante que tú puedas considerar estas cosas para poder ser capacitado, ¿no? Entonces, este, algunas sugerencias para una capacitación efectiva, ¿no? Nunca te desvíes de la gran comisión como ministro, ¿no? Es importante que tú enfoques la gran comisión, ¿no? Busca personas que tengan dones similares a los tuyos para que se retroalimenten el uno con el otro. Bueno, es muy importante aprender uno del otro, así como alguien aprende de mí, yo tengo que aprender de esa persona, ¿no? Busca personas entonces con dones similares para que se puedan ministrar, ¿no? Estudia la Biblia, ¿no? Léalo, medítelo, ¿no? No, nuestro primer libro siempre será la palabra de Dios, ¿no? Nuestro primer libro siempre va a ser la Santa Biblia, la Santa Palabra. Es importante, ¿no? Que yo pase tiempo con la palabra del Señor, pero también luego use otros libros cristianos que me van a ayudar mucho a entender también, a ser capacitado. Hoy tenemos mucho material cristiano para poder alimentarnos, ¿no? Pero nuestra fuente principal siempre será la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante que usted estudie la Biblia, pero también otras fuentes que le ayuden más a ampliar más cosas, ¿no? Los contextos, las costumbres bíblicas, ¿no? Todas esas cosas lo vamos a aprender en otros libros también, ¿no? Entonces, también pienso en la forma de usar los dones que usted ha recibido, ¿no? O sea, y si usted sabe que tiene dones y ya lo descubrió, entonces trate de usarlos, ¿no? Trate de experimentarlos, ¿no? Busque desarrollar su don en personas, ¿no? Para que su don pueda crecer, desarrollar y sea mucho más efectivo. Entonces es importante también, ¿no? Que usted tenga siempre con humildad, ¿no? Aprenda a servir a Dios con humildad, ¿no? Nunca seas orgulloso ni altivo, ¿no? Sino humilde, ¿no? Porque Dios ve de cerca a los humildes y ve de lejos a los altivos, ¿no? Y finalmente únase a un grupo, ¿no? Que lo desafíe, que le rete, que lo lance al ministerio, que le lance a hacer cosas más grandes para la gloria y la honra de su nombre, ¿no? Entonces, como último punto, tenemos la perspectiva bíblica acerca del mundo, ¿no? Para terminar ya, ¿no? Entonces es importante que yo tenga la perspectiva bíblica correcta acerca del mundo, ¿no? Debo de conocer, como ministro, debo conocer el área del ministerio, ¿no? Muchos cristianos solamente piensan en ministrar dentro de la iglesia, ¿no? Pero la real carga, ¿no? El real trabajo está hacia afuera. Tenemos que ministrar en el mundo donde vivimos y trabajamos, ¿no? Y muchas veces nosotros anhelamos ir a las naciones cuando nuestro propio entorno necesita de Dios y nosotros no hacemos nada para ello, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces yo empiezo primeramente por mi Jerusalén, ¿no? Que es mi comunidad, donde yo vivo, ¿no? Mi lugar donde yo estoy, mi entorno, ¿no? Pero luego empiezo también, más allá, ¿no? Como mi departamento, ¿no? Luego mi país y finalmente hasta lo último de la tierra. Es importante ser fiel primeramente en lo poco para que Dios nos lleve a lo mucho, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Miren, ¿no? Jesús en el libro de Juan 17, ¿no? Versículo 18,
nos habla de cómo Jesús oró por sus discípulos. Nos dice Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿no? Y justamente también Juan capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces es importante, mis amados hermanos, ¿no? Que Jesús envió a sus discípulos, ¿no? Y es importante que seamos enviados nosotros también a hacer la obra de Dios, a donde el Señor quiera llevarnos, para tener su respaldo, ¿no? Y su aprobación. También en Hechos 8:4, ¿no? Leemos, Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo participaban los laicos en el ministerio? ¿No? Bueno, en ese tiempo hubo una gran persecución y ellos al salir, ¿no? De su entorno, por donde iban, siempre anunciaban el Evangelio, siempre anunciaban la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy importante, bien, que todo cristiano tenemos que continuamente anunciar el Evangelio. Y en el libro de Hechos, capítulo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, ¿no? El apóstol Pablo también en su ministerio tenía esta costumbre, ¿no? Continuamente iba a las sinagogas y compartía con los judíos, ¿no? Pero también dice que iba a las plazas y él continuamente cada día, ¿no? Compartía el evangelio, hablaba de Jesucristo, ¿no? Y realmente esto era algo importante lo que el apóstol Pablo hacía, ¿no? Entonces tuvo mucha efectividad en su ministerio por esto, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender a difundir el Evangelio a todas partes de la tierra. Tenemos que proclamar el nombre de Jesús, ¿no? El trabajo que realizamos de lunes a sábado es un acto de adoración a Dios, ¿no? Es como un trabajo, es más que un trabajo, es una alabanza viva a nuestro Padre Celestial, porque lo hacemos para Él, es un mandato que Dios nos dio, la gran comisión, y todo aquel que se compromete en cumplir eso es una forma de adoración a Dios, ¿no? De rendirnos a Él, de decirle cuánto lo amamos y estamos agradecidos con todo lo que Él hizo por nosotros. Así es que comprométase en el ministerio, vaya por todo el mundo a evangelizar, pero comience por su casa, por su ciudad, por su barrio. Es muy importante, ¿no? Bueno, también vemos, ya leímos Hechos 1:8, ¿no? Que Jesús, antes de dejarlos, ¿no? Dijo, van a recibir poder de Dios, ¿no? Pero ese poder va a ser para que sean testigos, ¿no? Y ahí hemos visto ya que Jesús le dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Primeramente recibir esa administración del Espíritu Santo, ¿no? Ese poder del Espíritu Santo para poder ser efectivos, ¿no? Al evangelizar, ¿no? Y finalmente, en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿no? Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, miren cómo en Hechos registra, ¿no? Que el Espíritu Santo estaba comprometido, ¿no? Para poder llamar y convocar a siervos de Dios para enviarlos a predicar. Y en este caso el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para el ministerio de los gentiles, ¿no? Y inmediatamente ellos fueron enviados y, gloria a Dios, fueron muy efectivos en todo lo que hacían, ¿no? Entonces, hermanos, el Evangelio debe difundirse por todas las regiones del mundo. Se necesita laicos que vean el mundo, ¿no? Entero como su iglesia, ¿no? Y esto es importante porque, por ejemplo, John Wesley, que influyó en toda su nación, ¿no? Él era católico, ¿no? Ellos lo expulsaron de la parroquia y él dijo, bueno, el mundo es mi parroquia, ¿no? Y realmente este hombre fue tanta la influencia que tuvo, ¿no? John Wesley con las famosas bandas armadas, ¿no? Con los grupos celulares, ¿no? Y todo lo demás, que fue muy efectivo en su ministerio, afectó a toda su nación, ¿no? Con su ministerio.
Así que mis amados hermanos, hagamos del mundo ¿no? Nuestro ministerio, ¿no? Pensamos siempre no en la iglesia, sino enfoquemos en el mundo, en cómo servir a Dios, en cómo ser enviados, en cómo estar comprometidos en la obra del Señor hacia el mundo, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios. Recuerde que Jesús nos ordenó ir y cumplir con la gran comisión. Así que mis amados hermanos, todo cristiano que cumple con la gran comisión siempre será capacitado continuamente por el Espíritu Santo, nuestros dones serán activados más, vamos a fructificar más, porque ese es el propósito y la voluntad de Dios. Todo lo que el Señor nos entregó, todo tiene que ver para hacer la obra del Señor. Así es que yo te invito, te animo a que ya no seas solamente una persona pasiva que le gusta escuchar, que le gusta recibir, sino empieza ya a salir, empieza a cumplir con tu ministerio, empieza con tus dones, con tu llamado, empieza a servir, ¿no? Y recuerda lo que dijo John Wesley: el mundo es mi parroquia, el mundo es mi púlpito, ahí es donde el Señor me necesita y continuamente voy a servir todos los días de mi vida, ¿no? Y para ese llamado, no importa si eres niño, si eres adolescente, no importa si eres joven, adulto, anciano, aun si eres paralítico, todos tenemos un lugar dentro del cuerpo de Cristo para servir. El Señor no hace acepción de personas. Así que anímate, empieza a servir, empieza a demostrar que tú estás capacitado ya en todo ese tiempo de consolación y empieza a fructificar, ¿no? Empieza a dar lo que tú recibiste, ¿no? Y qué bueno, que espero en Dios que todas estas enseñanzas hayan influenciado en ti para bien y que lo que eras pasivo ahora sea 100% activo para la gloria de Dios. Dios te bendiga, nos vemos hasta otra oportunidad. Bendiciones.